bendito de la gloria, Padre Santo, tú que estás en gloria, bendito Dios, mi alma te alaba, Padre, mi alma te glorifica, bendito Dios, te pido que tomes el control de este lugar, toma el control de nuestras vidas, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, por tu gran bondad y por tu gran amor, bendito Dios eterno de la gloria. Yo te ruego, bendito Dios, que por favor, bendito Dios, me ayudes. Te pido que por favor tomes el control tú, Espíritu Santo, de mi boca y mis labios, y que sea agradable delante de ti lo que voy a enseñar en esta hora, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Vengo atando y ligando todo espíritu inmundo, todo demonio que quiera rebelarse en contra de tu enseñanza, Padre, en contra de las cosas establecidas por ti, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, vengo atando y ligando todo lo contrario, todo espíritu contrario, queda atado y ligado y reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito Dios poderoso, Padre eterno de la gloria. Gracias te doy, mi Señor, en esta hora por todas las cosas que tú haces, bendito Dios de la gloria. Muchísimas gracias, bendito Dios poderoso. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero transmitir algo muy importante. Quiero transmitir algo muy importante. Que Dios en su misericordia una vez más vuelve a darme su palabra. Dios vuelve a darme su palabra. Y donde el Señor me hablaba por medio de un sueño y me daba una cita bíblica en Efesios, en el capítulo 3, versículo 2 y versículo 15. Y la palabra del Señor ahí habla con respecto a que Dios es padre de familia, que Dios es el que tiene el control arriba, Él es familia arriba y es familia abajo en la tierra. Y que toda rodilla se tiene que doblar ante Él. Y estaba enseñando con respecto a los ancestros. Pero bueno, el asunto es de que Dios una vez más vuelve en su misericordia a hablarme de su palabra. Entonces, preguntando por misericordia al Señor, yo le decía de que cuál es la palabra que Él quería que transmitiera en esta hora. Entonces, Él me lleva a Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque muchas veces nosotros nos dejamos por causa de los ancestros de otra persona, por causa de la soberbia de otro, por causa de lo que otra persona hace. Nosotros perdemos el amor, perdemos el diálogo, perdemos la comunión con Dios por causa de otra persona. Y yo quiero hablarte en esta hora que tú no debes de dejar de tener la intimidad con el Señor, ya sea por lo que sea. Tú no te tienes que apartar de la voluntad de Dios, no te tienes que apartar del Señor. Entonces vamos a irnos a Mateo 24, versículo 12 y 13. 24, versículo 12 y 13, y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Mateo 24, versículo 12 y 13, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice en el versículo 12. Entonces dice en el versículo 13: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, de que por la maldad de otro, tú no puedes enfriarte. No puedes tú tienes que agarrarte de la palabra de Dios, de la promesa que Dios hizo para tu vida. No porque el otro está colmado de ancestros malignos, porque la palabra nos muestra que cuando el ser humano, cuando el Hijo de Dios trae problemas en su corazón, es porque el problema que trae es ancestral. Es ancestral, y por esa causa es que el Señor me hablaba con respecto en Efesios, en el capítulo 13, versículo 2 y el versículo 15, si no me equivoco, porque no agarré la cita.
pero estoy casi seguro que estoy hablando cabal exactamente de lo que el Señor me llevaba a leer. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros debemos de buscar a Dios y debemos de doblegarnos ante Dios nada más, no ante el hombre. Porque el hombre por sus mañas y porque a veces el hombre hasta mete en temor a otro. Entonces debemos de tener cuidado y no debemos de doblegarnos ante el hombre, sino que debemos de doblegarnos ante Dios, porque Dios es familia arriba y familia abajo. Entonces por eso debemos de destruir todo lo que está a nuestro alrededor negativo para poder nosotros agradar a Dios. Y nada ni nadie nos puede sacar del amor de Dios. Nadie nos puede quitar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada. No podemos enfriarnos por los problemas de otro. No podemos enfriarnos de la maldad de los demás. Porque Dios permite que todas las cosas sean así. ¿Por qué? Para que nosotros vayamos madurando espiritualmente y vayamos entendiendo que nosotros tenemos que realmente fijarnos en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Si tú estás en un lugar donde verdaderamente no puedes estar porque ves injusticias o ves que las cosas no son como lo que está escrito, tú eres libre de poder buscar la guianza del Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios te guíe realmente a la verdad. Porque a veces las cosas las confundimos de la palabra y podemos hacer tratos malos con otra persona. Y no es la voluntad de Dios, sino que la palabra es para corregir, para enseñar, para exhortar, o sea que, y para reprender, pero dependiendo qué es lo que está haciendo la persona, o si no también, a veces el ministro cuando no enseña, entonces lo que hace es, por la maldad de él, el pueblo se enfría, la iglesia está fría. Entonces debemos de tener cuidado y pongamos por obra y busquemos la palabra para darnos cuenta realmente qué es lo que Dios está diciendo. Entonces vamos a otra cita bíblica y nos vamos a ir dando cuenta por la palabra de Dios, porque Dios habla por su palabra y a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios quiere hablar de esa manera, sino que nosotros agarramos la palabra por otro lado. Dios en su misericordia, Dios me da las citas bíblicas a mí así, yo no las agarro por ningún otro lado. A mí directamente el Señor me manda a las citas bíblicas y yo así hago lo que hago. No lo hago porque ahora es fácil predicar. Para muchos se nos hace fácil predicar porque hay muchas enseñanzas de otros hombres, de otros pastores. Yo no agarro predicaciones de nadie, ni tampoco agarro yo citas bíblicas, un montón de citas bíblicas sacadas del internet. No, yo le he pedido a Dios que Dios tenga piedad y misericordia de mí y que me dé Él directamente su palabra, las citas bíblicas. Entonces ahí vamos con otra. Entonces, Romanos capítulo 10, versículo 10, dice la palabra del Señor, aquí en la palabra del Señor, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la palabra aquí del Señor. ¿En dónde se quedaría el juramento que hiciste a Jesucristo? Que era que es tu único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué entonces, si hicimos ese juramento delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, le hicimos un juramento delante de Él, hicimos un pacto con Él, hicimos una promesa a Él? ¿Y por qué entonces cuando viene el ataque del enemigo por parte de los hombres, entonces caemos en negar a nuestro Señor ese juramento que le hicimos a Él, que Él es nuestro amado, que Él es nuestro guiador, el único mediador entre Dios y los hombres? Entonces no debemos de ver al hombre, no debemos de verle a las mañas al hombre que tiene y caer en las mismas mañas de él, sino que debemos de tener cuidado porque hicimos un juramento delante de Dios, porque entonces no crees con tu corazón, mucho menos vas a confesar al Señor con tu boca y tus labios. Y viene cayendo en vano, viene resultando en vano el juramento que le hiciste al Señor.
Y yo se lo enseño así porque el Señor así me lo enseñó a mí. Y no a veces no le da, no, esa cita bíblica es para el evangelismo, hermano. Momento. Aquí esa palabra es para la iglesia también. ¿A dónde está ese juramento que has hecho con el Señor? Venís, no, es que yo vi que ese pastor es un desventurado, no. Yo vi que esa hermana, no, hombre, ella profetiza y vive en un desorden y el pastor no le dice nada y el pastor también ya lo vi yo que es un desordenado y pues vete de ese lugar y busca un pastor genuino de Dios, del Espíritu. Pero créelo, como dice la palabra del Señor, clarito, porque con el corazón se cree para justicia. Si crees para justicia, tenés que hacer la justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. ¿A dónde está ese juramento? ¿A dónde está esa confesión que hicimos delante del Señor? Cuando le dijimos, tú eres mi único mediador entre Dios y los hombres. Yo te amo a ti con todo mi corazón. ¿En dónde queda ese juramento? Cuando nosotros le faltamos al Señor y los enfriamos por causa de los problemas de otro. A ti no te tiene que separar del amor de Dios ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hermano, ni nadie. Porque quien dio la vida por ti se llama Jesús de Nazaret. Quien derramó la sangre bendita y santa y sagrada por ti fue Jesucristo. No, que me dijeron que yo no valgo la pena, que me dijeron que yo soy aquí, que yo soy allá pero yo me mantengo ayunando, me mantengo buscando a Dios. ¿Y por qué es que dijeron eso de mí? No, pues no vale la pena. No, sí vale la pena. Tú eres una persona hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios comprada con la sangre del Cordero de Dios y hiciste un juramento allá arriba, hiciste un juramento aquí en la tierra que Jesucristo es tu único mediador entre Dios y los hombres y que no te importe de ahí todo lo demás. Pone la mirada verdaderamente en Cristo, que Él es tu salvación, Él es tu único guiador, Él es tu única puerta, Él es tu único camino, Él es tu único redentor, Él es tu única salvación. No podemos nosotros quebrantar ese juramento que le hicimos al Señor por causa de otra persona o por causa del enemigo. Porque el enemigo usa a los mismos de adentro de la iglesia. Pero no debemos de caer nosotros en ese enfriamiento por causa de los problemas. Aquí Jesús nos lo advierte, pero Jesús también nos da la salida y nos ayuda. Entonces vamos a otra cita bíblica en Lucas 19:10. Porque es importante que le pongamos atención, que es lo que Dios nos está diciendo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, perdón, te lo voy a leer una vez más. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, que es Jesús, vino a buscar lo que se había perdido para salvarlo. Tú eres salvo si aborreces el engaño y tu amor no se enfríe. Porque eres salvo, porque Jesús vino a buscarte a ti y vino a buscarme a mí. Entonces yo no puedo irme atrás por causa de lo que está ocurriendo o por causa de los que están cerca de mí o por causa de los que están dentro de la iglesia. Por nadie. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido para salvarlo. Si permaneces en la verdad, si permaneces creyendo, si permaneces siendo fiel, si permaneces en la justicia de Dios, creyéndole a Dios, no al hombre, eres salvo. Porque tú vas a creerle a Dios cuando hay un ministro
que habla de parte de Dios. Tú vas a creerle a Dios por la palabra que aquel ministro está hablando. Pero cuando aquel ministro es un desordenado, que es un mal abusivo delante de Dios, entonces ese hombre lo que está haciendo es llevándote al enfriamiento, porque no te enseña la palabra que es correcta. La palabra es necesario recibirla para dar la estatura del varón perfecto, a una plenitud de Cristo, a la plenitud de Cristo. Pero por la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros no nos salgamos de ese juramento, que no nos enfriemos. Porque si nosotros nos enfriamos, entonces es un caos para nuestra vida. Tú eres salvo si aborreces el engaño. Y tu amor no se enfriará. Porque el que aborrece el engaño jamás se va a enfriar. Nunca se va a enfriar. Porque la verdad es la palabra, la verdad es Cristo. La verdad es el Espíritu Santo. Y no vas a caer en enfriamiento por causa de otro. Porque conoces la palabra y sabes tú que a ti no te va a sacar del mover del Espíritu. O no te va a sacar de lo que has creído y de lo que has recibido. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado con que nosotros, ¿por qué caemos en el engaño? Pues Jesús mismo dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces es importante conocer la verdad. Es sencillo lo que te estoy enseñando, no es profundo. Es sencillo de poderlo entender. Nadie te puede apartar a ti del amor de Dios. Nadie. No, que aquí, que allá, no. Nadie. Y si vamos a leer Mateo, lo que dice Mateo 24, ahí toda la cita bíblica, Mateo 24, ahí nos alerta al Señor de todo el caos. Pero debemos de tener cuidado que nosotros no caigamos en errores, porque a ti no te puedes separar del amor de Dios nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni la longitud, ni lo profundo, ni el diablo, ni nada, ni principados, ni huestes de maldad, ni espíritus inmundos, ni demonios, ni gobernadores, ni nada en las regiones celestiales. Nada te puede separar del amor de Dios. ¿Por qué nos enfriamos nosotros? Nos enfriamos porque no buscamos a Dios. Busquemos a Dios, no busquemos al hombre. El hombre nos va a llevar a la quiebra, pero Dios no. Porque Dios, si aquel ministro que está contigo es un hombre que busca a Dios en lo genuino y vive lo que enseña también, ese te va a llevar al encuentro con Jesús, porque el Espíritu Santo lo va a guiar a él para que te guíe a ti. Pero si no, vas perdido. Es mejor obedecer lo que dice Dios antes que obedecerle a los hombres. Entonces vamos a otra cita bíblica, Juan 11:40. Juan 11:40. Dice la palabra del Señor así en Juan 11:40. Jesús dijo, no te he dicho que si creereis veráis la gloria de Dios. Esto se lo dijo a Marta. ¿No te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? Entonces es porque tú crees y haces su voluntad. Porque tú crees en Jesucristo y tú haces la voluntad de Él. No dejes de amar al que te ama con amor eterno. No podemos dejar de amar al que nos ama con amor eterno. Pero ¿en dónde está ese juramento que le hicimos a él cuando nosotros volvemos atrás o nos enfriamos y decimos no vale la pena seguir a él? No vale la pena seguir a Dios, no vale la pena seguir el evangelio, no vale. Es que no vas a seguir el hombre, tienes que seguir a Jesús.
Si sigues a Jesucristo, tienes vida. Si tan solo te agarras de Jesucristo, Jesucristo, Él es tu amor, Jesucristo, Él es tu paz, Jesucristo es tu libertad, Jesucristo es tu libertador, Jesucristo es tu amor, Jesucristo es tu Padre, Jesucristo es todo para ti. Es que tienes fe en Él y Él no te soltará jamás ni nunca. Porque aquel que no se avergüenza de Él, tampoco Él se avergonzará de ti. Y entonces debemos de tener cuidado con dejar, es un consejo que yo estoy dando en esta hora. Alguien necesita este consejo, porque Dios cuando necesita a alguien este consejo, Dios da la palabra. Alguien necesita este consejo. Y Él me manda que dé esto. Tal vez alguien, tal vez quizás tú, tal vez tú mujer, o tal vez quizás tú hombre, hermano, o tal vez quizás tú ministro, estás decepcionado en esta hora. Dios te manda a decir que tú no puedes retroceder, que tú no puedes regresar. Tú vas para adelante y cree y tómate de la mano de Jesucristo, porque Él es tu vencedor, Él es tu libertador, Él es el guiador de tu vida, Él es el camino, Él es la puerta, Él es todo para ti. No importe aquello que te esté ocurriendo, quizás tal vez en esta hora, o quizás tal vez en el pasado, o tal vez va a ocurrirte mañana. Dios te está hablando en esta hora. No pongas la mirada en tu esposa. No pongas la mirada en tu hijo. No pongas la mirada en tu pastor. No pongas la mirada en tu hermano. Pone la mirada en Cristo, que Él es tu guiador, que Él es tu libertador. Si pones la mirada en lo que estás viendo, vas a caer en enfriamiento. Vas a decir, no, esta mujer ya no se compone. Dios no quiere ayudarme. No ponga la mirada en la mujer, que Dios se encarga en cualquier momento. Le va a meter una zancadilla que se va a arrepentir hasta el día en que nació. Si un hermano te está hostigando, déjalo, que en su momento le va a meter la quebradora el Señor y se va a arrepentir hasta el día en que nació. Deja que si es tu pastor que te está tratando mal, si injustamente, porque hay una prueba que tú tienes que pasar y él se está dejando usar por el diablo, le van a meter la quebradora y se va a tener que tragar hasta sus propias palabras. Porque Dios no es juguete de nadie, ni tampoco puede ser burlado de nadie. Por eso debemos de tener cuidado. Dios está mandando este mensaje porque quizás estás pasando por una situación difícil, pero el Señor te dice en esta hora, agárrate de la mano de Cristo y vive lo que Jesucristo dijo en su palabra. Porque es necesario hoy en día agarrarnos de la fe en Cristo Jesús. Vamos a otra cita bíblica. En Filipenses 2:5. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oye lo que dice la palabra de Dios, vamos a repetirlo una vez más. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El amor que Jesús sentía por ti. Oíme bien. El amor que Jesús sentía por la humanidad, el amor que Dios sentía por ti, Jesucristo. Nosotros tenemos que entender eso. El amor que Él sentía por ti no lo hizo cuando lo golpearon, no lo hizo cuando lo abofetaron, no lo hizo volverse atrás por el amor que sentía por ti y por mí. Él no dijo, no vale la pena ir a la cruz. No vale la pena, ya me golpearon, ya me bofetearon, ya me escupieron, ya me crucificaron, ya hicieron lo que quisieron anteriormente conmigo y ahora me llevan a la cruz, ahora en lo literal.
a crucificarme, no vale la pena. Él no dijo eso, era tan grande el amor que sentía por ti y por mí, que no le importó que lo trataran mal, que hicieran lo que quisieran con él, pero su amor por ti jamás se enfrió, porque él venía a cumplir con lo que Dios lo había mandado a hacer. A ti también te mandaron a hacer algo a esta tierra y tú tienes que cumplir con lo que Dios te mandó. No ponga la mirada en aquel que te está hostigando, en el enemigo, sino que pone la mirada en el actor y el consumador de todas las cosas, que es nuestro Señor Jesucristo. Y verás que te va a ir bien, porque nada ni nadie te va a doblegar ante su voluntad. Que te doblegue Dios o que me doblegue a mí Jesucristo ante su voluntad de Él, pero no ante la voluntad del diablo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Jesús es vencedor, dice la palabra, pero nosotros somos más que vencedores, porque Él subió y se sentó a la diestra del Padre. También nosotros tenemos que agarrarnos de esa fe, que nosotros también nos vamos a sentar donde esté nuestro Señor Jesucristo. Allí nos vamos a sentar junto con Él, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro hermano, Él es el que nos guía, Él es nuestro libertador. Así es de que debemos de agarrarnos de esa fe, que Cristo Jesús es nuestro Dios y que nada ni nadie nos va a separar de Él. Debemos de tener esa fe, y aquel que tiene esa fe se purifica, se santifica, se guarda y busca la presencia del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude y que Dios haga resplandecer su rostro en tu vida y que te haya servido y que te sirvas de enseñanza para que te levantes y para que no temas ni desmayes, sino que seas un guerrero, porque Dios necesita a los guerreros aquí en esta tierra, porque es necesario que lo seamos para vencer. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.